Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. Recientemente veíamos en los medios de comunicación y en la prensa escrita la tragedia que se está cebando sobre el país de Mozambique a causa del ciclón Idai. Comentaba el presidente de Cáritas de Mozambique que en la antigua colonia portuguesa se ha declarado la emergencia nacional con 3 días de luto por los más de los 300 muertos que hasta esa fecha, hace 15 días, se habían contabilizado. Consideraban que era la mayor tragedia natural que se recuerda en el hemisferio y sur y que afecta a más de 1 millón de personas. Para hablar de este problema y de la ayuda humanitaria que está llegando a ese país, pues tengo aquí a 2 invitados ya conocidos por ustedes. Rafael Ostés de Cáritas Santiago, buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Y Antonio Pintado de Manos Unidas. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Son 2 organizaciones que están siempre presentes en las tragedias humanitarias e incluso se adelantan a ellas. Y me gustaría comenzar la entrevista con Rafael de Cáritas, por cuanto Cáritas Internacional hizo una primera aportación, cuando se supo la desgracia, de $250.000. ¿Consideras que esa cantidad es mucho? ¿Se puede hacer algo con ella? ¿Se puede hacer poco? ¿Es necesario mucho más? ¿O es una cantidad que de alguna manera... Evidentemente era lo que en ese momento de lo que se podía disponer de forma inmediata. Se ha seguido haciendo el apoyo a través de las Cáritas nacionales, porque la ayuda de socorro la pide el presidente Cáritas en Mozambique, y ya digo, a través de Cáritas Internacional se hace esa primera aportación con una evaluación de daños además que con el transcurso de los días pues ha ido a más. Se está haciendo apoyo desde ya las Cáritas nacionales, incluso desde las Cáritas diocesanas, es decir, desde Cáritas Diócesis de Cartagena se está apoyando, igual que desde todas las comunidades cristianas pues se les está mandando pues la ayuda que es posible, ¿no? Desde luego hace falta muchísimo más para esto, porque realmente la tragedia va más allá del gran número de desplazamientos que hay, va más allá de la situación actual de fallecidos que hay. La tragedia llega a unos límites que se van a valorar en los próximos meses y tal vez incluso años, porque ya no es que... muertos que hay. Claro, ya no es eso, sino que, por ejemplo, pues calculan que hay en torno a las 70 y tantas mil mujeres embarazadas que van a dar a luz en los próximos meses en una situación muy mala. La posibilidad de plantar ahora mismo en las cosechas se ha perdido. No solamente eso, sino que se ha perdido incluso el almacenamiento que había de alimentos, también se ha deteriorado con el tema de esto. Ahora mismo se está trabajando de forma insistente en cosas que en principio pues no pueden parecer muy urgentes, pero son imperiosas, de imperiosa necesidad, como son las franjas de desagüe, en fin. Sí, intentando paliar un poco el peligro que representa también por la propagación de las enfermedades. Claro, hay un problema grandísimo porque, bueno, pues el primer problema es todo el tema relacionado con el agua potable. Hay un problema importante con la disentería, hay un problema importante con el cólera, hay un problema importante pues con todas estas enfermedades que están relacionadas también con el tema de la sanidad pura y dura, el no tener un agua potable, que para nosotros es algo tan sencillo como abrir un grifo y coger el vaso, y no pensamos, nadie piensa ahora mismo que el agua va a ser potable o no. Es decir, el agua viene fluorada, viene clorada, viene no sé qué. Bueno, pues allí la gente se está muriendo simplemente porque tiene sed y bebe agua. Sí, te preguntaba antes de pasar con Antonio, te preguntaba esto de los $250.000, euros, perdón, dólares, Rafael, porque recientemente, creo que sabes también, que estuvo el presidente Barack Obama en Andalucía, sí, y dio una charla, no sé si muy extensa, poco extensa, y cobró exactamente. Entonces, uno no quiere pecar una vez, pero dice, Dios mío, ¿qué está sucediendo para que pasen este tipo de descompensaciones, como se puede ver?
Bueno, realmente yo creo que la charla que este señor da y lo que se pagan en estos casos corresponde con la repercusión mediática que pueda tener. Más repercusión tendría si yo dónde está este dinero a una causa. No la tendría. Curiosamente no tiene más repercusión. Somos tan frívolos entonces. Mira, ahora tenemos, por ejemplo, una fecha en donde se aproxima la Semana Santa, ¿no? Cuando tú le dices a alguien que haga un aporte para hacer una limosna, la limosna cuaresmal, por ejemplo, pues dirigirla este año a Cáritas, que ha hecho se está haciendo una campaña en la diócesis en ese sentido, o que, por ejemplo, las hermandades, que están haciendo muchísimas de ellas, labores sociales importantísimas y caritativas importantísimas, lo den a conocer, no van a tener prácticamente, cuando la den a conocer esa labor, prácticamente va a tener repercusión. Tiene más repercusión que haya cambiado un director de una banda de cornetas y tambores, o que den un concierto, o que hagan un acto, que decir, oye, estamos haciendo un proyecto en Costa Rica, estamos llevando unos alimentos a Jesús abandonado, estamos aportándole a Cáritas los recursos económicos suficientes para poder atender con medicamentos a las personas necesitadas. Es curioso la cosa. Pues algo habrá que revisar entonces, ¿no creo? Sí, tenemos que mirarnos dentro sobre todo de la cabeza y del corazón. Sí. Con Antonio Pintado. Usted pertenece a Manos Unidas y cuando leí la tragedia de Mozambique, leí también que había sido una de las organizaciones que había asumido inmediatamente. Yo le oí usted comentar en alguna oportunidad que estaba en una labor intensa con la cuestión de pozos. Bueno, sí, por supuesto, pero yo quiero hacer una aclaración que es muy importante. Yo ya no estoy en la dirección de Manos Unidas aquí en Totana. Cuando tuvimos la desgracia terrible de que Pedro Marín nos dejó, pues ya el grupo viejo de amigos se trastornó un poco y nos desanimamos mucho, y entonces ya el señor cura párroco Pepe Ruiz echó mano de un grupo de gente joven que era necesario ya, había que cambiar, llevamos ya muchos años también y era bueno cambiar, y la actual presidenta, pues Mari Ubero, es una mujer joven extraordinaria que está trabajando en eso, y yo precisamente el último balance, que es del año 17, de 18 todavía no lo tenemos porque hace 2 o 3 meses que ha terminado, o 4, pues me lo ha gobernado ella. Pero efectivamente Manos Unidas, y ahora lo diré, está continuamente haciendo trabajos en los países más pobres de la tierra. Lógicamente Mozambique cae lleno dentro de uno de esos, y Mozambique, lo que pasa en Mozambique es lo que pasa en toda la África intertropical, toda la franja que hay entre el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y el Ecuador en medio, que es una de las franjas más ricas de maderas, de productos tropicales, café, cacao y materias y minerales. ¿Para qué te voy a contar? Pues que es gas, petróleo, tiene carbón, en fin, una cosa impresionante. Y las maderas preciosas que tal, pues tienen todo el mismo problema, o sea que al hablar de Mozambique, pues estamos hablando de los problemas de todos. El país, Mozambique, está ya sometido por la cuestión del clima que disfruta o que soporta a unas condiciones terribles. Tiene unas cantidades enormes de terreno agrietado, hace mucho tiempo llovía bastante más, la tala de los bosques, el cambio climático, pues eso va cambiando. Los países ricos que intervienen casi todos todo lo que pueden, todos van a sacar de África todo lo que pueden. Eso había venido produciéndose antes, desde algunos países desde la Edad Media, por ejemplo de Portugal y también España y Bélgica y tal, pero luego ya tiene un incremento tremendo con el descubrimiento de América y la primera vuelta al mundo, cuando se descubre el camino de circunvalación de África para llegar, pues eso lo tenían ya los portugueses visto, cuando Magallanes atraviesa el Atlántico y el Pacífico y llega a Filipinas. A partir de ahí se produce un incremento enorme de los viajes y de la explotación de todos los países, se descubre África, y entonces las potencias de Europa, que tenían una industria más avanzada, que habían empezado antes, Inglaterra, Alemania, Bélgica y tal, los que no están entretenidos en cuestiones particulares, como Alemania, que estaba con el tema de la unificación de Alemania, cuando se convierte en una primera potencia de Europa, pues cuando las demás empiezan ya, como el caso de Bélgica,
a abusar de África, porque no se puede decir otra cosa. El rey Leopoldo de Bélgica, si hubiera habido un tribunal en condiciones que hubiera podido juzgarlo, habría ido a la cárcel para toda su vida. Y bueno, cuando con el Congo pues se organiza una sociedad de explotación del Congo, y la sociedad era todo el Congo, y además era suya particular. Lo mismo que era suyo el bastón que llevaba, y el caballo, y el carromato, y la casa y tal, el Congo era una finca que tenía, un bancal que tenía allí. Las injusticias que se cometen son impresionantes, y luego ya cuando Alemania se da cuenta de que se quedan sin territorio en África, pues organiza Bismarck la conferencia de Berlín en 1884-85 para el reparto de África. Y entonces se comete una de las canalladas más grandes que se conoce en la historia de la humanidad, que es repartirse con un mapa, una escuadra y un lápiz, África, nada, tribus que se habían matado toda la vida se quedan dentro del mismo estado, tribus hermanas son separadas, en fin, el Sudán contra el norte, en fin, aquello fue impresionante. Y entonces, a partir de ahí, como la industria no puede pararse porque las materias primas es lo que manda, y en Europa ya no hay materias primas, en Europa se han terminado las materias primas, esa es una de las causas de la Primera Guerra Mundial, ahí tiene que ser África. Pues bien, África, ni toda la población de África cabe en Europa, y menos si pensamos que va a venir también el Oriente Próximo y la mitad del Medio Oriente Próximo, del Medio Oriente Medio, pues es imposible, pero es que llegará un momento en el que no podrá ser. Pero yo te pregunto, Antonio, cierto, pero yo te pregunto una cosa, el problema de Mozambique en este momento requiere una atención. Sí, claro, por supuesto, pero ¿Qué estamos haciendo mira, China y la India y todo el que puede se está llevando todo lo que puede. Allí un partido llega al gobierno, que es el Frelimo, se hace cargo del gobierno de forma autoritaria y excluyente, y desaparece todo. El otro partido que se forma, la Resistencia Nacional Mozambiqueña, la RENAMO, pues queda completamente sometida. Una guerra civil que no tiene fin. Primero viene una etapa de influencia marxista, que allí los misioneros tienen problemas serios, muy serios, y algunos tienen que marcharse para salvarse. Y luego ya después, cuando pasa esa etapa, entonces viene una cuestión de guerras civiles, que aquello es la locura. Y esas guerras civiles, pues si me permites te leo un momentito, sí, por favor. Porque claro, aquí es imposible dar la documentación que tengo preparada, pero leemos la letra grande de los principales. Y acércate al momento de ahora. Sí, no, pero es porque tengan las personas que nos escuchan una idea. El 4 de octubre se cumplirán 25 años, estamos hablando, esta revista es de la revista de los combonianos, del padre Comboni, de los misioneros combonianos, de mayo del 17. El 4 de octubre del 17 se cumplirán 25 años del Acuerdo General de Paz firmado por el Frente de Liberación de Mozambique, el Frelimo y la Resistencia Nacional Mozambiqueña, que puso fin a 16 años de guerra en la que murieron más de 1 millón de personas. O sea, en esa guerra, en esos 16 años, muere más de 1 millón de personas, solo con la guerra. Y obligó a cientos de miles más a refugiarse en los países vecinos. Después de 25 años de aquel acuerdo, ¿en qué punto estamos? Pues estamos en el punto de que las riquezas del país siguen siendo explotadas por las potencias ricas extranjeras, China, India, Alemania, Estados Unidos y tal. Por lo tanto, los factores de desestabilización siguen lo mismo. La juventud no tiene ningún futuro, las mujeres están viviendo en una situación impresionante de esclavitud y de explotación, una porción tremenda de mujeres padecen el SIDA, ha estado hablando antes Rafael de esto, y ya aparte del SIDA por la tuberculosis. Pero entonces te pregunto, Antonio, y le pregunta Rafael. Sí. En los gobiernos internacionales no hay ánimo de solución. No, sigue habiendo ánimo de explotación. Perfecto, no hay ánimo de solución. Las tragedias naturales se ceban con esas poblaciones. Sí. Pues nada, ¿Qué se hace realmente? Caritas que hace, Manos Unidas que hace, pero vamos a ver, Cruz Roja que Manos hace. Unidas, yo te leo ahora mismo lo Sí. que ha hecho allí la Iglesia, por gusto de que lo sepas, porque merece la pena saber lo que la Iglesia ha hecho en un país como este, teniendo mucho cuidado y con no romper la baraja, porque el equilibrio es tan inestable que puede darse el caso de que cualquier actuación fuera de traste está aquí. Bueno, aquí tengo un montón de datos que se llaman, pero te digo la actuación de la Iglesia Católica.
Hospitales, 20. En un país como este, en esa situación, la Iglesia Católica creó 20 hospitales. Dispensarios, 9. Leprosería, 3. Centros de ancianos y discapacitados, 12. Orfanatos, 42. Guarderías, 37. Escuelas infantiles, 88. Escuelas de educación primaria, 79. Y escuelas de educación secundaria, 69. Ha hecho más que el Estado. Bueno, eso no hay, No es de sorprender. Pero bueno, o sea, pero es que pasan que hay cosas que son tremendamente significativas. Por ejemplo, a los centros de acogida de la Iglesia, que hay centros que son tremendos, extraordinariamente bien organizados, por personas que tienen que ser santos, porque claro, para vivir allí como viven y llevar la vida que llevan, pues son santos, pero santos de esos que están luego en los altares. Bueno, pues resulta que van muchos refugiados allí para no morirse de hambre y tener un sitio donde lavarse o vivir o que le den una comida o dormir o tal, y tienen todo. El documento que les permite votar cuando hay elecciones para que voten al frelismo, al partido que gobierna, y un móvil que les regala el gobierno para que los voten. No tienen ni tarjeta sanitaria, ni asistencia sanitaria, ni documento de identidad. Rafael, ¿de qué manera está contribuyendo Cáritas con ese tipo de tragedias? Porque hablábamos aquí de que había aportado $250 millones de dólares. Eso es evidente. Pero Cáritas, ¿de qué manera, aparte de la parte económica, de qué manera se está contribuyendo? Lo primero con medios técnicos y humanos, es decir, es curioso porque además el presidente Cáritas de Mozambique es español. Si el obispo, no me acuerdo si es el obispo de Beira o un obispo que es mercedario, es de una orden. Los mercedarios tienen allí. Sí, pues él es mercedario y es español obispo. ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, cosas que son tan sencillas aquí como por ejemplo sensibilizar a la población. Está sensibilizando a la población. Cosas que en principio... Aquí en España. Cosas que en principio podamos pensar que no es una ayuda, que se están haciendo allí. Por ejemplo, elaborando los censos de los desplazados. O sea, una cosa dice, bueno, pero eso es que tiene una utilidad práctica. Pues imagínate si la tiene, el saber alguien dónde está esa otra persona, o sea, elaborando censos. Como estaba diciendo antes, haciendo recopilación de datos de las necesidades en cada comunidad. Es decir, cada comunidad puede tener una necesidad distinta, ¿no? Pues recopilando los datos de esas necesidades en esas comunidades, con objeto de focalizar en ellas las ayudas y los apoyos que después vengan del exterior. Apoyando, lógicamente, económicamente, hasta donde se puede, porque el sentido que tiene el apoyo económico, sobre todo, es generar riqueza circulante en la ciudad, en el país, perdón. Es decir, no es adecuado, si es posible, no es adecuado mandar de aquí un camión de mantas, lo adecuado es comprar las mantas allí. Si puedes comprarlas sin que te las vendas y no quieras especular con ellas, ¿no? Pero en definitiva lo que está haciendo es intentando ayudar en la organización de toda esta tragedia humanitaria y aportando, pues, como siempre, los equipos de depuración de agua, aportando logística y sobre todo, digamos, trabajando mucho en la sensibilización. Es lo que estamos haciendo ahora mismo. Hablábamos ahora de que las Manos Unidas y Cáritas estaban contribuyendo. Hay otras organizaciones internacionales, Rafael o Antonio, que estén contribuyendo a atender esas tragedias humanas. No tanto en Mozambique, sino en el mundo. Hay muchas. Lo que pasa es que, porque Cruz Roja, por ejemplo, está constantemente, ACNUR está constantemente, es decir, hay muchas organizaciones. Aquí lo que pasa es que a nosotros nos está separando, está hablando de Cáritas y Manos Unidas y somos los mismos. Exactamente. No, pero me refiero porque pero sí sé que son los mismos, pero somos la iglesia. Cita Manos Unidas y cita Cáritas. Sí. Somos la labor sociocaritativa de la iglesia, ¿no? Eso sí es verdad. A muchas personas les puede extrañar que por ejemplo, Manos Unidas desarrolle proyectos en España. Igual que le puede extrañar que Cáritas desarrolle proyectos, bueno, pues en este caso en Mozambique, ¿no? Pero es porque siendo la parte más importante de la actuación de cada uno de ellos en el medio cercano o en el medio lejano, no se excluyen en las atenciones a aquellos entornos en los que puede ser necesario. Vamos a hablar, Rafael y Antonio, de las contribuciones que están haciendo la organización de ustedes a las tragedias del mundo entero, ¿no? Pero para todo eso se requieren recursos, ¿no? Aprovecho ahora el momento porque recientemente está saliendo ya el aviso donde Hacienda le va a meter la mano en el bolsillo a todos los contribuyentes, ¿no? Y ahí hay una casilla importante de la cual la Iglesia se beneficia, por consiguiente se beneficia Cáritas.
que es la casilla marca con una X. La X. Me gustaría a Rafael que explicara detalladamente qué es eso y por qué es importante colaborar en eso. Y también que dejes claro, porque el hecho de que tú contribuyas con eso no te está quitando tu dinero más, ni en caso de que, me comentaba alguien el otro día, me decía, es que a mí, si me tienen que devolver el dinero, si yo aporto a la iglesia, me devuelven menos. No. Entonces explica detalladamente. Ahí hay un 1.4% que puede distribuirse de tres formas distintas. Es decir, eso, si no ponen nada, va a los presupuestos generales del Estado. ¿Dónde puede ir? Pues puede ir a cualquier cosa, puede ir al sueldo de los diputados, puede ir a arreglar una carretera, o a la gasolina para el palo. Sí, eso es presupuesto general del Estado. Después hay dos casillas, que son de un 0,7 cada una. Una que es de la Iglesia Católica y otra que es de otros fines sociales. Bien, no son excluyentes ni una ni otra, es decir, tú pones una X en la de otros fines sociales, por ejemplo, y el 0,7% que iría a la Iglesia Católica no se suma a los fines sociales, va a los presupuestos generales del Estado. Es decir, si quieres que se haga ese reparto, hay que marcar específicamente, y yo siempre marco y recomiendo siempre marcar las dos casillas, no una sola. Es decir, lógicamente yo pues por mis creencias marco, y por mis creencias y por el convencimiento de la labor social que se hace, fundamentalmente marco la de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica está financiando la Conferencia Episcopal directamente de esos recursos, está financiando también a Cáritas. Pero es que, aparte, por ejemplo, Cáritas, en este caso, que es lo que más conozco yo, se financia también con otros proyectos sociales. Es decir, nosotros entramos, como cualquier otra organización, a gestionar proyectos sociales. Entonces podemos también usar financiaciones que van por el otro 0,7%. Es decir, que no se pone ninguna, presupuesto general del Estado. Que se pone pues una o dos, pues ya sabemos que el resto, si se ponen las dos, son para fines sociales y para la Iglesia Católica, y si se pone una sola, pues el otro 0,7% se beneficia a la sociedad directamente de esa. Pero lo que yo pienso que lo más razonable es marcar las dos casillas, no una sola, las dos casillas. De la casilla de los fines sociales, pues ya digo que todas las organizaciones pues se benefician, y de la casilla de la Iglesia Católica no solamente para temas sociales, sino para temas culturales y patrimoniales también se usa esa parte de dinero. Yo recomiendo o aconsejo a quien tenga dudas que entre en la página de la Conferencia Episcopal, que es probablemente el órgano en el que hay más transparencia económica ahora mismo a nivel nacional, más que en cualquier ayuntamiento, más que en cualquier comunidad autónoma, incluso que un ministerio. Es decir, ahí lo tienes todo perfectamente detallado y sabes el céntimo de cada cosa a dónde va. Habrá cosas que nos parezcan bien, cosas que no nos parezcan, pero ahí está puesto todo. En la propia página de la Conferencia Episcopal se puede mirar. Se cumple el principio de decir la verdad aunque te conduzca a la muerte. Eso es sagrado, decir la verdad, aunque alguien pueda entenderla en contra tuya o lo que sea, pero la verdad y la transparencia y la claridad. Sí, bueno, la cuestión de entender estas dos casillas, como decía eso Rafael, es fundamental, y es que da la casualidad, perdonadme, de que tanto Cáritas como Manos Unidas pues cuentan con la confianza de montones de personas y de organizaciones que no son católicas, ni religiosas, ni confesionales, ni tal, pero saben que el dinero se utiliza en proyectos que son serios y de gran Cáritas impacto. España va a sacar ahora una campaña que se llama Hay que estar cerca para verlo todo. Es una campaña que atiende a más de 60 países a nivel internacional, ¿no? Y concretamente esta la van a centrar, parecía, yo leía la prensa, en Brasil, Etiopía y Tailandia. Rafael, ¿tiene cifra más o menos tentativa de a qué nivel de gente a qué volumen de gente estamos atendiendo? ¿Está atendiendo Cáritas a nivel internacional? A nivel internacional yo tengo las cifras de Manos Unidas. Sí, lo de Cáritas es imposible saberlo, porque como Cáritas no trabaja en proyectos concretos, sino trabaja bajo el paraguas de cada una de las parroquias. Si yo te di datos de aquí de la comunidad, nada más, dices, bueno, si esto lo extrapolamos a nivel mundial, saldrían los auténticos disparates, ¿no? Respecto a lo de la cuestión de la visibilidad de lo que estamos haciendo. Es curioso que muchas personas nos dicen, tanto a los voluntarios y colaboradores de Cáritas como a los de Manos Unidas, es decir, hombre, yo a la
Iglesia no, porque tengo mis reservas, pero a Cáritas o Manos Unidas sí la respetan bastante, ¿no? Sí. Curiosamente, vuelvo a repetir, somos exactamente, somos las comunidades parroquiales, somos los mismos los que estamos trabajando. La visibilidad, ¿y qué podemos hacer? Mira, ahora mismo estamos en Cuaresma, por ejemplo, el apoyo con las limonas cuaresmales a cualquier persona necesitada, no te estoy diciendo ya que haga un donativo a Cáritas directamente a Manos Unidas, sino a cualquier persona que se entienda que está necesitada, cualquier familia, ese apoyo directo. Y cuando se les ayude, tocarlos y mirarlos a los ojos. Es decir, que vean la cercanía, no pasamos y les damos y le echamos unas monedillas, ¿no? Le preguntamos, ¿necesita usted algo más? ¿Cómo puedo ayudarlo yo? O decirle, oye, mira, yo no tengo dinero, pero ¿cómo podría ayudarte? ¿Cómo podría ayudarte? ¿No? Porque a lo mejor nos encontramos con la sorpresa que muchas personas pues no necesitan a lo mejor nada más que un poco de cercanía y un poco de humanidad. Están solas, están en estas fechas. Yo recomiendo también pues unas prácticas que pues bueno, pues con los tiempos que corren las vamos perdiendo. El ir a visitar a algún amigo que hace tiempo que no lo vemos, si es posible algún enfermo, que nos llegan noticias, referencias, el despertar un poco ese sentido, digamos que yo creo que todos los humanos llevamos dentro de la caridad, ¿no? Y te iba a preguntar de qué manera podemos ayudarlos, o sea, lo has dicho ahora exactamente. Antonio, me gustaría que, como ya tú has dejado la gestión de Manos Unidas, sí. administrativas, Yo soy portavoz, delegado. Sí me gustaría, porque me comentaba fuera de cámara que tenías interés en hablar de algunas cifras, ¿no? Sí, yo... ¿Me lo puedes...? Rápidamente, Sí. En primer lugar, contestando a la pregunta que nos has hecho antes del número de beneficiados, fuera de España. Por ejemplo, Manos Unidas en el 2017, que es el último que tenemos, porque el 2018 nada debió lugar todavía hacerlo, llevó a cabo, Manos Unidas aprobó en 2017 un total de 570 proyectos en 59 países por un valor de 38,5 millones de euros. Entonces, 114 de esos proyectos fueron agrícolas, repartidos por todo el mundo, los está al detalle, pero no podemos hacerlo. Sí. Beneficiaron a 126.000 personas, 126.202 beneficiarios de forma directa. Los proyectos agrícolas, hacer pozos, sacar agua, montar granjas, todo el tema agrícola. Bueno, y quiero hacer una aclaración. Aunque el proyecto es agrícola, está claro que todos los proyectos benefician enormemente a las mujeres de esos países, porque es una preocupación especial tanto de Cáritas como de Manos Unidas, que las mujeres que están viviendo en unas condiciones terroríficas, ahora tendré ocasión, si me deja un momentico, de explicar una, pues bien, entonces, aunque hay proyectos que son exclusivos para la mujer, en todos los proyectos, lógicamente, las mujeres también son beneficiadas y participan de una manera decisiva. Entonces, agrícolas, en el proyecto agrícola 114 se gastaron 11.892.000 euros y los beneficiarios fueron 126.000. Educativos, 199 proyectos. El importe fueron 10.247.500 euros y los beneficiarios fueron 90.624 personas, beneficiarios directos. Luego hay una serie de personas que están alrededor de esos proyectos que de una manera o de otra se benefician también. Proyectos de mujer, exclusivos de mujer, 68 proyectos por un importe de 4,5 millones de euros y las beneficiarias fueron 110.200 euros. Cuando me hablas de esos proyectos, Antonio, me estás hablando de... Son cursos de educación, cursos de prevención de enfermedades, cursos de maternidad, cursos de administración doméstica, cosas típicas. En otras palabras, que le enseñas a pescar, no le das el pescado. Sí, los enseñas a pescar y a fabricarse la caña y el anzuelo y el hilo. Eso es lo que yo tengo. Esa es la cuestión. Luego hay 110 proyectos sanitarios, lógicamente, y siguen interviniendo las mujeres de una manera decisiva, que estos son los hospitales y los ambulatorios y todo lo demás. Aquí se gastaron 6.237.900 euros y los beneficiarios fueron 764.000 personas. Y por último, 79 proyectos sociales por un importe de 5.724.885 euros y los beneficiarios 590.725. Es decir, que hay todos los años, de acuerdo con el dinero que se recoge, pues una cantidad tremenda de
de proyectos que benefician a miles y miles de personas, pero que son soluciones definitivas. Sí. O sea que cuando Bueno, se hace una escuela, es una escuela para siempre. educación, Claro. a las mujeres, imagínate, O sea, por supuesto. Por supuesto. Esos son En la fines época en muy- que yo estaba más al tanto de esto, pues eran escuelas, eran muchas, porque hay que ver cómo estaba, por ejemplo, en algunas zonas de la India. La zona de la India de la costa del Índico es terrible, la zona norte del Himalaya ya con Nepal y todo esto, aquello es horroroso, pero es que estaban deseando lo que nos asombraba, estaban deseando de que se hiciera la escuela por parte de Manos Unidas y del misionero que estaba allí, pues los cristianos, los musulmanes, los budistas, todos querían que se hiciera, todos deseando, y todas las familias a colaborar, a hacer la escuela. ¿Siguen Manos Unidas, Antonio, en ese tipo de proyectos todavía? Sí, hombre, por supuesto, esa es el alma de Manos Unidas, toda serie de proyectos. Bueno, es de antología, que no lo vamos a repetir porque ya lo contaba de una vez, cuando cumple 50 años y se lleva el premio Príncipe de Asturias de la solidaridad, de la comunidad, las cartas que recibe de felicitación de esos países. Por ejemplo, hacen una guardería en Bombay, en una de las grandísimas ciudades de la India, y la felicitación le viene de las madres de los niños que están en esa guardería, que eran las prostitutas del barrio chino. O una felicitación de una escuela de Madagascar, precisamente, me parece que era, de los críos que le dicen: os felicitamos al tiempo que os damos las gracias por la escuela que os habéis hecho, porque ahora damos clase debajo del árbol y ahora vamos a aprender muchas cosas y vamos a ser muy listos. Motivo más que o sea, eso es motivo más importante. que suficiente para marcar doblemente la X en la casilla. Claro, no, por supuesto. Entonces, mira, aquí viene al detalle todo lo que se hace en cada país. Por ejemplo, en Brasil 9 proyectos, en Colombia 6, en Ecuador 7, en Perú 25, en Bolivia, O sea, que hasta en México del hombre Tiene poblador una cuestión hay que- 5 proyectos de Manos Unidas para que lo critiquen. Yo veo que Antonio se emociona hablando de eso. Hombre, es Tiene que una Manos gestión Unidas es muy totalmente, tiene una gestión inusualmente transparente. Sí, es extraordinario. Inusualmente transparente. Es que cuando tú lo digas, te leeré la fuente de ingresos y de gastos, porque ya no... Sí, en fin, no tenemos por la tiempo. cuestión del tiempo, pero eso sí me gustaría en un momento pues poder decirlo para que... Perfecto. ¿Por qué? ¿Lo hago? Sí. Pues mira, origen de los ingresos, porque la gente le había preguntado los ingresos de Cáritas de dónde venía. Sí. En Mano Unida, origen de ingresos. Socios y donantes, 19 millones, estamos hablando del año 17. 19.056.000. Parroquias y entidades religiosas, 9.943.000. Colegios, 1.037.000 euros. De emergencias que se presentan y qué tal, 670.000. De herencias y legados, 8.391.000. Y de otros conceptos menos importantes, 2.900.000. En total, del sector privado, 42 millones. Y luego La segunda que me dijiste, 9 millones, ¿de quién era? los 9 millones de parroquias y entidades religiosas. 9.943.000. Sí. El otro capítulo importante eran herencias y legados, 8.391.000, y luego ya pues estaban los colegios, los socios son 19 millones, los socios, Sí, y durante 19 millones. Ahora, eso es el sector privado, público. Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, 2.172.000. Administración local y autonómica, 3.951.000. Total sector público, 6.124.000. Ingresos de recaudación total, 48.130.000, otros ingresos 522.000, total ingresos 48.652.000. Eso es el ingresos. Y los gastos. Un capítulo tiene dos fines fundamentales. Los proyectos de desarrollo que se ejecutan en los países más necesitados, sanitarios, agrícolas, tal, y la sensibilización, como decía Rafael antes hablando del obispo que era presidente de Cáritas de Mozambique, es uno de los objetivos esenciales de Manos Unidas. En sensibilización, el año 17 se gastó 2.324.000, porque esa es la llama que mantiene viva la recaudación y todo lo demás. En proyectos, 38,5 millones de euros. En gestión de proyectos, lo mínimo, porque no puede ser 1.800.000, porque claro, hay cosas que hay que pagarlas sin más remedio. Y el total de fines de Manos Unidas, 42.703.000. Pero teniendo en cuenta que los proyectos son 38,5 millones y la sensibilización 2 millones igual. Promoción y captación de recursos. A esto se ha gastado Manos Unidas
el 2,8%, que es 1.343.000 euros en la promoción y captación de recursos, en mantener Vivo eso. vivo todo eso. Y por último, los gastos de administración y estructura, el 7,1%, que han sido 3.300.000 euros. Total de gastos, 47.417.804, superávit 1.234.000, y he puesto aquí de mi puño y letra la aclaración de que tiene que tener todos los años una pequeña cantidad de dinero, 1,4 millones aquí, porque los proyectos no se paran. Claro. Y muchos proyectos, cuando se aprueba el proyecto, cuando el consejo encargado de aprobar el proyecto lo aprueba, se ejecuta. Pues en lo que respecta a ti por esa gestión, yo personalmente te felicito. Ahora voy a hablar No, esto yo no tengo ningún mérito, Bueno, nada mira, más de alguna que manera, traerlo a aquí, lo que es, bueno. que lo hago encantado de ¿Te la parece vida. poco? No, yo estoy encantado de la vida de Ya poder está, hacer esto. exactamente. Rafael, la salud de Cáritas Totana. Bien, en Cáritas Totana somos dos Cáritas parroquiales. Sí, Sí. sí. Cada Cáritas hubo una época en Pero la que aunque se están separados, buscaba... te pregunto una cosa. Sí. ¿Hay diferencias sociológicas entre ambas o no? ¿O los problemas de una son los problemas Vamos a de ver, nosotros en cuanto a los recursos, nosotros somos una comunidad cristiana, ¿viene? Y en base a esto, si nosotros tenemos que apoyar en alguna cuestión a Cáritas de Nuestra Señora de María, desde Cáritas Parroquial de Santiago, la apoyamos, y exactamente al revés. Es decir, si ellos tienen un proyecto que nosotros le estamos desarrollando, pues podemos derivar y en un momento determinado pues decirle, oye, que necesito esto, y ellos me lo proveen, o al revés, oye, que estamos en este. Pero la realidad social de Son estas dos distintas, Cáritas son distintas. Sí, son distintas porque corresponden a la situación, digamos, geográfica, y después, en base a esta situación geográfica también, tradicional o histórica, se desarrolla también la población en unas formas concretas. Hay mucha más población actualmente en el territorio, digamos, de Nuestra Señora de María, de esa parroquia. O sea, de la Rambla hacia Lorca. Sí, bueno, realmente La no división- la división de la Rambla. Esta casa, por ejemplo, donde estamos, correspondería a Cáritas Santiago. No, la división no va por la Rambla. Va por la Rambla hasta el puente. No, claro, sí, porque la Rambla, ahora estamos en la parte Sí. de la Rambla hacia Esto es de Santiago. Santiago. Esto es de Santiago. Ah, Esto es de Santiago. Cuando llega al puente, gira hacia la izquierda. La farmacia, por ejemplo, que tenemos es de Sí. Santiago, pero el estanco que hay enfrente es de la Estrella de María. Y después ya sube por la carretera santuaria hasta la Santa. pero me comentabas que eran dos sectores. No, claro, aquí Dos realidades mira que yo lo que hay, tenemos un barrio San Francisco, tenemos un barrio Tirol Camilleri, tenemos unas zonas de expansión importantes en aquella zona, con unas poblaciones también que han sufrido de una forma muy severa todo el problema del desempleo. ¿Qué tenemos en esta zona? En esta zona tenemos una zona más tradicional, más antigua, más estable, donde hay muchas abuelas y muchos abuelos que con dificultades, pero con pensiones, están sacando para adelante a las familias. Entonces tenemos, ya digo, unas situaciones distintas. La población en Totana es una población extraordinariamente generosa. Dentro de las posibilidades de cada una de las dos parroquias, pues nos apoya en las necesidades que vamos teniendo, ya digo, dentro de las posibilidades y la disponibilidad que hay, ¿no? En principio, pienso que estamos cubriendo las necesidades que nos piden o que nos solicitan desde las comunidades parroquiales que atendamos. La afluencia de inmigrantes está estancada, se está elevando. Están, como hemos comentado en alguna ocasión, está probablemente sustituyéndose. Están viniendo de nacionalidades que hace muy poco había muy pocos, estamos haciendo muy pocas atenciones a los participantes, y ahora pues están viniendo más. Por ejemplo, participantes guatemaltecos, hondureños, había muy pocos, ¿no? Están apareciendo de estos ciudadanos de estos países. Se han repatriado muchos, fundamentalmente, por ejemplo, muchos colombianos, otros muchos han obtenido la nacionalidad española y en otros están como inmigrantes, y se están incorporando también muchos ciudadanos de magrebí y también algunos subsaharianos. Pero curiosamente, en relación a la población que se está incorporando, subsaharianos, por ejemplo, tenemos muy pocos en Cáritas. Sí, si lo sopesamos los que hay ahora mismo, es decir, empezamos a coger senegaleses, empezamos a coger keniatas, empezamos a coger algunos que haya de Zambia,
cogemos todos los subsaharianos y vemos la población que hay en total de ellos aquí en Totana, entre legales y, vamos, regularizados y no, y lo hacemos con otras poblaciones, por ejemplo con los magrebíes, veríamos que los subsaharianos vienen en muchísimo, pero muchísimo más bajo el porcentaje. Cuando hablo muchísimo más bajo, te puedo hablar de diferenciales respecto a la población de un 80 o un 90%. Es decir, me comentaba hace varias oportunidades que Moite era un elemento importante en la creación de empleo en Totana, ¿no? En este momento, ¿cómo tenemos el empleo en Totana? bueno, aquí ahora mismo lo que pasa es que son dos situaciones. Tenemos los trabajadores en situación legal, que son susceptibles de tener un contrato de trabajo y una garantía Están cotizando a la seguridad social. Eso entrarán en estos trabajadores en situación legal. Hay muy pocos en paro, muy pocos. Ahora mismo puede haber algunos por la situación estacional, pero no solamente en esta empresa, sino en otras muchas empresas que hay, fundamentalmente pues, en el sector agrícola, donde más se emplean. Después tenemos los trabajadores en situación irregular, que es un porcentaje altísimo, altísimo. Que serían los sin papeles, ¿no? Exactamente, los que no tienen papeles. Y estos trabajan fundamentalmente en pequeñas explotaciones agrícolas. Muchos de ellos cuando más trabajan son los fines de semana, porque piensan que el fin de semana pues no hay inspección de trabajo, en fin, que hay un poco de... ¿Es cierto eso, Rafael? No, que va, el fin de semana hay inspectores de trabajo también que funcionan los fines de semana, ¿no? A estos, por ejemplo, lo que sí suele ocurrir es que se abusa bastante de ellos, es decir, no se le pagan los salarios que les correspondería, lógicamente al no tener esa documentación pues no se está cotizando tampoco por ellos, ¿eh? Entonces cualquier incidente que pueda ocurrirle, cualquier accidente que le pueda ocurrir, pues va a incidir de una forma importante en su vida porque no va a poder, no se le va a atender. Eso es competencia del Ministerio de Trabajo, seguramente, ¿no? ¿O no? Eso... O tendría que ser una competencia moral de otras. El problema que hay es que a ellos, por ejemplo, con un trabajo estable, es decir, ofreciéndoles un contrato, sí podrían buscar un proceso de regularización. Regularizar a todo el mundo es muy complicado, ¿eh? Yo creo que es imposible. Generar condiciones dignas de vivienda, de sanidad, para todos, ahora mismo. Pero todos los ciudadanos que tenemos en Totana, es imposible, es imposible. Lo que hay que hacer es devolverles lo que se les ha robado, sobre todo a los subsaharianos, devolverles lo que se les ha robado, porque a muchos de ellos también les han robado los del norte de África, y son los que los esclavizaron y los que los mandaron a América, y generar la forma de riqueza adecuada en su origen. por eso lo comentaba antes Antonio, que cuando ustedes hacían los proyectos que estaban haciendo realmente, que eran en cultura, en educación, en formación de las mujeres, estaban enseñándola a construir la caña y a pescar. No le daban el pescado. Y eso es realmente... Pero si la ayuda exterior no hace lo que dice Rafa, sí, no hay. Ellos, las naciones ricas de Europa y de América, siguen con la idea de seguir explotándolo todo lo que puedan. Y no se preocupan en absoluto ver lo que está pasando ni lo que viene. Aquí hay una cosa que es importantísima respecto a los proyectos de Manos Unidas y que llama un poco a la gente la atención. Es decir, cuando Manos Unidas, por ejemplo, está haciendo Manos Unidas o Cáritas o la organización o la Cruz Roja, está haciendo una escuela en el norte de la India, en una zona deprimida, porque los niños no pueden ir a la escuela, porque tienen que trabajar y la escuela les pilla 50 kilómetros. Cuando le hacen la escuela, no dejan de trabajar, ¿eh? Lo que pasa es que pueden destinar un poco de tiempo a ir a la escuela, ¿eh? Pero la única forma de sacar a estas personas de ese pozo de marginalidad y de ese pozo en el que están de miseria es a través de la ayuda firme de todos y mediante la educación y la formación. Es lo primero. Nosotros nos hemos encontrado con muchos problemas aquí en Cáritas que no se han entendido bien el apoyo que se ha hecho, que han entendido en algunas comunidades, aquí incluso en la misma diócesis, en algunas comunidades que se está apoyando mucho la inmigración y ha habido un poco de resquemor en ese sentido, pero hay que trabajar sobre todo con los niños y en los ámbitos educativos porque es fundamental, y la forma de sacar, por ejemplo, a los niños también de esas calles que hay, pues a lo mejor
es algo como hacerles una cancha deportiva. La gente dice, hombre, es que un proyecto humanitario hacer una cancha deportiva, pues claro que es un proyecto humanitario. Y lo quitas de ahí. Ahora mismo, el otro día detuvieron aquí en Totana, lo digo por las cosas como funcionan, porque además en las sociedades, digamos, avanzadas tenemos algunas cosas que no nos pegan, ¿no? Hablando mal y pronto. El otro día tuvieron una serie de personas, muchachos jóvenes, que estaban haciendo escalos y robos con fuerza y tal, de pequeñas cosas, teléfonos, cosas de este. El origen de esos robos era una necesidad que se le había generado por el tema del juego. El juego es una bomba de relojería que tenemos aquí. Estaban robando porque a los padres ya no podían quitarles más porque no habían controlado, y era el juego. Para ir al juego. No solamente el juego in situ en el salón, sino además en los y otro tipo de juegos, sí. Me quedan 2 minutos solamente. Antonio, por favor, 1 minuto para ti, para que te dirijas a los televidentes por alguna reflexión que quieras hacer o alguna invitación para lo tuyo. Y después yo, lo de Manos Unidas ya está todo dicho, el esfuerzo que está haciendo y cómo se emplean los recursos, en los objetivos fundamentales y esenciales, cómo lo gestiona y lo controla. Pero yo quería decir algo sobre Mozambique, que es lo mismo que le pasa, como decimos, a todos los países. Ahora mismo Mozambique está pendiente de un préstamo que le hicieron de 2.000 millones de dólares, que el gobierno de le hicieron una potencia extranjera, está pendiente de que se resuelva, porque resulta que el gobierno de turno se lo gastó en lo que le dio la gana y no repercutió ni en la población, ni en los agricultores, ni en las mujeres, ni en la educación, ni en la sanidad, ni en nada. La sanidad aquí corre a cargo de organizaciones, como estamos diciendo, de Cruz Roja o de Cáritas o de Manos Unidas y de alguna otra, en fin, pero estas son muy importantes. Entonces, ahora mismo está Mozambique andando por el filo de una navaja, porque si se demuestra que aquello ha sido una estafa, un robo, que el gobierno lo cogió y lo fundió, pues tienen el problema de que muchos países que están colaborando y ayudando ya no ayudan más, ya no meten más dinero porque no son fiables. Y resulta que no tienen más remedio que recibir ese dinero. Las naciones que los están explotando, como por ejemplo la India y tal, cuando les viene bien a ellos porque la actividad es contaminante, la realizan en Mozambique. Y cuando no, se la llevan a su país y la mano de obra y los puestos de trabajo y todo está allí. O se empiezan a crear industrias que le dé trabajo a la población y las potencias extranjeras, las naciones ricas del mundo, compran lo que necesiten, pero ese dinero de lo que compran de materias preciosas, del gas natural, del carbón y de todo eso, tiene que ser controlado de una manera exhaustiva, total y absoluta, para que repercuta en beneficios de la población. Por beneficios de potencias extranjeras, se han puesto a construir un ferrocarril que atraviesa una zona tremenda y lo que ha hecho el ferrocarril para llevar el carbón a las potencias extranjeras que lo compran y que nadie sabe dónde va a parar el dinero que vale el carbón, que son miles y miles, cientos de miles de toneladas al precio que pagan, pues lo que ha hecho ha sido complicarle la vida miserablemente, porque el ferrocarril le viene bien atravesar una ciudad y la atraviesa entera. Y entonces resulta que ahora ya ni pueden dormir, ni pueden descansar, ni pueden jugar, porque allí no, olvídate de pasos de ferroviarios y de puentes. De repente entonces es importantísimo que esa gente, se mentalice o se empieza a hacer justicia con esta gente, porque se les ha robado a mansalva y se les sigue intentando robar, y la preocupación es que si se regulan los flujos, que cómo no los repartimos los que vienen, no. La cuestión es que se desarrollen industrias en sus países. Si hasta en los flujos migratorios hay negocios, porque ahí tendría mucho que decir seguramente el señor Pues todos los partidos políticos y todos los gobiernos tienen departamentos en su ministerio que están encargados de estas cuestiones. A ver cuando algunos empiezan a decirlo. Lo que comentaba Rafael ahora. Sí. Eso solamente se combate con educación. Claro. No hay otra cosa, con educación. Con educación y con justicia. Pero sí, pero con educación. No, la educación es lo... Con educación, pero pues, es que aquí hay un montón de gente que ya está mentalizada y sabe lo que hay. Aquí la llegada de internet y de los móviles
ha supuesto un salto de gigante en información y en conocer cómo se vive en el resto de Europa lo que está pasando y cómo lo están explotando miserablemente a ellos. Y las mujeres, ¿para qué te voy a contar? Hablamos de un minuto y te has tomado 5, ¿eh? Bueno, nada, lo siento, perdón. Rafael, concluye. No, Un mensaje. Me interesa que hagas un poco hincapié, ya lo hiciste antes, sobre la cuestión de la doble. sí, no, pues Es importante. si lo consideran, ya digo que desde luego que marquen una de las casillas, como mínimo una de las casillas, si no quieren marcarla de la Iglesia, pues que marquen las de fines sociales. Yo recomendaría que marcasen las dos casillas. Y bueno, pues dicho esto, pues darte las gracias por tu invitación y ya sabes. Hombre, siempre. Es un placer y aparte de ser un placer, es una obligación moral. Gracias a De que vosotros. los medios de comunicación, que sea humildemente, estamos para divulgar. Porque te digo algo, las malas noticias fluyen solas. Sí. Y las buenas hay que darlas a conocer, porque Pues es importante. Incluso es una especie como de aire fresco para Y que estamos cumpliendo uno de los fines esenciales de la Sin lugar a nueva dudas. comunicación. Antonio, muchísimas gracias. A vosotros. Rafael, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Y a ustedes, queridos amigos, espero que hayan sido informados o comentados por estos dos miembros de Cáritas y de Manos Unidas. Y yo los invito, igual como comentaba Rafael, los invito también a que al momento de hacer la firma en su declaración de la renta, que lo hagan sabiendo para dónde va ese dinero. Y total, no le va a afectar, ni le van a devolver más ni le van a devolver menos. Pero usted sabe definitivamente hacia dónde va ese 1 o 4%, que como comentaba el señor Antonio Pintado, tiene fines muy concretos. Buenas tardes y muchísimas gracias.